Vamos a hablar de economía. El dólar sigue su escalada y llegó a un nuevo máximo histórico y cerró de manera inédita sobre los 900 pesos. Para abordar este tema nos acompaña Benjamín Castillo, estratega de mercado de la empresa de inversiones XTB Latam. Benjamín, bienvenido a Canal 24 Horas. Gracias por estar aquí en los estudios de TVN. ¿Cómo te va? Hola Andrés, muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, lo primero para explicar a la gente en la casa, a ver, hoy día el dólar llegó a 905 pesos. ¿Qué está pasando con el dólar? Porque esto, claro, uno podría decir, el cobre que con la paralización de Codelco repercutió en la caída del cobre, sube el dólar, pero el dólar viene subiendo hace ya una buena cantidad de días, por lo menos el mes de junio. Claro, efectivamente, como mencionas tú, era razonable esperar alzas del dólar, pero evidentemente no han sido lo esperado. Se esperaba que pudiéramos tener una especie de tensión en los máximos históricos, pero no ha sucedido. Y eso ha sido por otros factores que han primado por sobre lo que ha pasado en el acontecer nacional. Sabemos que puede haber una menor producción de cobre, pero esto no ha impactado fuertemente en los mercados a nivel global. Lamentablemente hay otras noticias que han desencadenado en que tengamos el dólar peso en los niveles que vemos actualmente. O sea, lo que siempre sonaba, cualquier contingencia que pasase con el cobre que podría repercutir en una caída en la producción, siempre el cobre seguía para arriba, sea una huelga, sea lo que sea. Pero aquí no sucedió. ¿Por qué sucedió eso hoy día y ayer, Benjamín? Claro, porque como muy bien dices tú, lo regular es que cuando tengamos este tipo de sucesos es que el cobre tenga un alza. Ahora, si nosotros revisamos el comportamiento del cobre, ha sido lo contrario. Hemos tenido bajas sustantivas durante varias jornadas. Esto se explica más que nada por los temores de recesión. Actualmente en el mercado a nivel global se tienen bastantes temores de recesión, ha sido la tónica de las últimas semanas y eso ha primado. Cuando hay recesión hay menor demanda de materias primas. Y eso es lo que ha primado y por eso hemos tenido caídas en el cobre y regularmente cuando cae el cobre tenemos al dólar peso en niveles bastante altos. Y esto no solamente repercute en el cobre, en materias primas en general. ¿Cuánto también afecta lo que está sucediendo en China, los confinamientos en China? Recordar que la mitad del cobre va hacia China, más o menos. Sí, efectivamente somos dependientes de lo que es el gigante asiático. China tiene una demanda importante de materias primas, pero no se escaparía de lo que podría ser una especie de recesión. Ya hay economistas que están hablando de que la recesión puede tener una probabilidad de alrededor de un 50%, por tanto una probabilidad mayor. Y lo que sí hay que ser conscientes de que esto es una probabilidad, todavía no es una realidad, ya es una especulación, pero regularmente los mercados se dejan llevar bastante por eso. ¿Esa posibilidad de recesión, ese concepto es el que está moviendo la brújula hoy día a nivel mundial, la economía? Sí. En cuanto a materias primas se refiere, sí. Te lo pregunto por qué, porque, claro, se termina el paro de Codelco y uno debe pensar ya mañana el dólar se va a desplomar. ¿Va a suceder eso? No necesariamente, porque es uno de los tantos factores. El otro factor que también impulsa fuertemente el dólar es la agresividad que ha tenido la Reserva Federal de Estados Unidos en cuanto al alza de tasas. Esa agresividad que hemos visto podría llevar a que el dólar, si no está en los precios actuales, por lo menos va a estar en precios bastante altos. Recordemos que estando sobre los 800 a nivel histórico de varias décadas, sigue siendo un precio bastante alto. O sea, podríamos ver, Benjamín, claro, aquí puede ser cualquier cosa, hoy día la bola de cristal no la tiene nadie, ni el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, pero podríamos ver el dólar que estos 900 pesos se podrían mantener, ¿no es descartable? Sí, absolutamente. Se podrían mantener e incluso podrían superarse. Si los temores de recesión se acentúan y tenemos más agresividad en cuanto a Reserva Federal, que es una de las posibilidades, podríamos tranquilamente ver el dólar incluso sobre los niveles actuales, hablando de que el dólar podría llegar a 920 o 950 en un mediano plazo. Ahora, para que eso pase, se tienen que conjugar bastantes factores, ya los cuales hoy día no están presentes, pero sigue siendo una posibilidad bastante importante. Sí, de acuerdo a tu explicación, Benjamín, aquí lo que está moviendo, lo que está poniendo la música es el escenario externo, no tanto el escenario interno en el dólar. Claro, siempre cuando sucede esto, uno que lleva ya largo tiempo reporteando el tema económico, que el Banco Central intervenga. Pero cuando el choque es externo, uno dice, ¿cuánta cintura tiene el Banco Central para mover la brújula en el dólar si el escenario es tan potente de economías como la China, Estados Unidos? ¿Cuánto puede afectar una intervención? Bueno, ante eso el Banco Central tiene dos posibles medidas, que son las más directas para controlar el tipo de cambio. La primera es subir sus tasas de interés, lo cual ha hecho, pero ha sido inefectivo, dadas las condiciones. Y lo segundo es derechamente aumentar la oferta de dólar. En otras ocasiones lo que ha hecho es ponerse directamente a través de distintos instrumentos a vender dólar, que es una de las posibilidades, intervenir directamente el mercado. Pero hoy día han hecho aclaraciones de que no están dispuestos. Antiguamente se hacía, en estos momentos al parecer el Banco Central no se ha dispuesto. Sería la única alternativa en estos momentos para buscar caídas fuertes con respecto al dólar. Eso puede permanecer, puede ser, claro, una caída momentánea de 1 o 2 días. Lo hemos visto en otras ocasiones. Hoy día leí una entrevista al Diario Financiero, creo que era Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central, que decía, a ver, aquí tienes dos choques
o choques externos tan fuertes que lo que haga el Banco Central al final, esto es exógeno. No va a tener mucha profundidad una intervención. ¿Tú lo ves así también? Sí, concordamos absolutamente. Efectivamente, cada vez que el Banco Central ha intervenido, la verdad es que la reacción suele ser cercana a 30, 50 pesos, que es significativo, pero el problema es que al día siguiente, exactamente, después de un corto periodo de plazo, vuelve a estar en los niveles muy cercanos a los que estaba. Entonces, termina siendo una medida paliativa, pero no es la solución al problema. Ya, es el defecto que tiene ese tipo de medidas. ¿Qué otros instrumentos hay? Porque también se habla siempre de las famosas intervenciones verbales. ¿Qué significa una intervención verbal? ¿Sería efectiva en este escenario? No, todo lo contrario. Ese tipo de intervenciones, cuando se habla, sirven más que nada para el mercado especulativo, que es aún más rápido que una noticia como tal. Entonces, regularmente cuando tenemos ese tipo de noticias, la verdad es que no suele ser la solución definitiva al problema. ¿Qué otras herramientas hay? ¿O tú crees que definitivamente aquí ya, incluso de parte del Ministerio de Hacienda, para intentar manejar una situación así? Hoy día recordemos que, ¿cuánto? 2/3 de la canasta del IPC son productos importados, muchos de ellos expresados en dólares. O sea, esto podría hacer que posiblemente, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Que la inflación continúe alta un buen rato? Sí, efectivamente, nosotros esperamos que la inflación se mantenga alta. De hecho, lo dice el Banco Central. Sí. El Banco Central espera que el tercer trimestre tengamos una inflación entre el 13 y el 15%. Entonces, 9,9 este año. O sea. Exactamente. Entonces, la inflación de seguro va a ser muy alta este año. Lo importante va a ser qué tan rápido logramos acercarnos a los niveles que estábamos antes. Ese es el desafío el Banco en este Central momento. Ponía la meta que a finales del próximo año podríamos alcanzar un 2,7. Y muchos han dicho, ponen ahí como el signo de interrogación si es que realmente se puede volver a ese rango meta en un plazo tan corto como sería a finales del 2023. ¿Tú lo ves posible? En ese escenario no. Ojo, el Banco Central ha hecho algunas correcciones y espera que el próximo año sea cercano a un 5% en cuanto a inflación. Pero aún así nosotros consideramos que es bastante complejo el escenario, porque para eso necesitaría, por ejemplo, una solución entre lo que está pasando entre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ya, solución que no ha llegado. Estados Unidos también está tomando algunas medidas para intentar controlar el petróleo, que ojo que es un activo muy inflacionario. Sí. Tampoco ha conseguido ni una solución. Entonces, mientras no veamos una solución definitiva al problema de raíz, la verdad es que son soluciones paliativas que aportan, ayudan, pero no van a conseguir el objetivo central, que es que el dólar peso se encuentre muchísimo más abajo o, por ejemplo, que el petróleo también se encuentre abajo, que eso también ayuda un poco a la inflación. A ver, Benjamín, vimos en marzo fue 1,9, en abril fue 1,4, en mayo fue 1,2. Más o menos por dónde podríamos andar en junio o julio. Claro, en 3 meses tuvimos la inflación que normalmente teníamos en 1 año y medio. ¿Cómo podría andar en junio y julio? Un número que hoy día está siendo el principal dolor de cabeza económico del gobierno. Bueno, muy probablemente las próximas inflaciones estén cercanas al 1%. ¿Qué tanto? Es difícil pronosticarlo. Pero por ahí debiera andar. Sí, efectivamente. 1%, una inflación que normalmente junio o julio no son meses, igual que mayo, de inflaciones muy altas. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que esto responde más que nada a problemas internacionales, ya no tanto lo local. Entonces, sí influye lo local, porque ojo que también el dólar ha tenido un alto precio por la inestabilidad política. Ya hay estudios que hablan acerca de eso y que en condiciones regulares no deberíamos tener los precios de dólar que tenemos hoy en día. La inestabilidad política también ha hecho su parte, pero en definitiva los factores internacionales han primado por sobre todas las cosas. Ya tenemos complicaciones, como bien comentabas tú en el comienzo, por lo que está pasando con China, tenemos complicaciones con lo de Rusia y Ucrania, entonces tenemos precios altos de petróleo y sus derivados y tenemos precios también muy altos de dólar, que esos dos instrumentos nos aportan demasiada inflación. O sea, lamentablemente esta crisis inflacionaria, que no solamente Chile, buena parte del mundo, nos va a acompañar con mayor rudeza, más de lo que esperábamos. Sí, lamentablemente no somos portadores de buenas noticias. Efectivamente, para este año esperamos una inflación un poco compleja, ¿ya? Y el desafío está en tratar de controlarla lo antes posible. Y también hay un desafío económico importante para el gobierno local, ya que hay otros países que han controlado de mejor manera la inflación. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Y qué modelos se pueden, o qué ideas tú dices de tal país se podría rescatar esto? Por ejemplo, tenemos inflaciones bastante controladas de lo que es México, lo que es Colombia, que han tenido una inflación alta, ojo, ha sido cercana al 7, 8%, han estado en esos niveles, pero no ha sido tan alta como la nuestra. ¿Qué podríamos recomendar para que la inflación se controle de mejor manera? Controlar de mejor manera el gasto público, incluso pensar en alternativas como reducirlo derechamente, o tener una mejor eficiencia, también sería una parte de la solución para intentar llegar de mejor manera a las personas, y también dejar de pensar en dinero fresco. Cuando nosotros damos ayudas, si no son muy focalizadas, el problema es que eso aumenta la demanda y eso también se traduce en inflación. Las medidas que hemos tomado lamentablemente no han sido lo suficientemente focalizadas
dentro de lo que hemos visto, y eso ha sido algo perjudicial para la economía. Benjamín Castillo, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio.